En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Felicitaciones por permanecer siempre atentos a estar en permanente unión con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo todos los días le siga infundiendo ese amor por la palabra de Dios. Que sea Él entonces quien nos siga acompañando en este recorrido. Oremos. Oh Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que al leer, estudiar, meditar y orar la Sagrada Escritura, comprendamos y vivamos tu presencia y tu acción viva, salvadora y santificadora, que se manifiesta en tu palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. Así seremos en el mundo testigos creíbles de tu reino de justicia, de amor y de paz. Amén. La primera lectura propuesta para la liturgia de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que los autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy nos encontramos nuevamente con San Lucas en los Hechos de los Apóstoles.
quien nos presenta primera noticia sobre la conversión apostólica de Saulo, a quien conocemos con el nombre de Pablo, en la que destacamos en primer lugar el diálogo con Jesús en el momento de su encuentro y en segundo lugar la misión que se le encomienda. Hoy Pablo hace un pleno reconocimiento de Jesús y la identidad entre Jesús y los cristianos que él ha perseguido hasta la muerte. Es decir, hoy se le revela a Cristo el cuerpo total, compuesto por el mismo Cristo y los bautizados. Los dos, Jesús y los fieles, son la iglesia. Ahora Pablo no puede salirse de este compromiso misionero. En el texto, San Lucas hace el esfuerzo de contarnos por qué desde ahora, por qué Pablo tiene la vocación de apóstol, sin pertenecer al grupo de los 12 y sin haber conocido personalmente al Señor Jesús. Pablo, como el grupo, ha visto al resucitado y también ha sido a evangelizar. La llamada y el envío de Pablo también es ratificada por la autoridad de la iglesia. Pablo es enviado a la iglesia y Ananías lo bautiza y le abre los ojos. Igualmente, la experiencia de Pascua, cuyo punto central es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, influye en la misión y en el contenido doctrinal que proclama Pablo, no como mero contenido humano, sino sobre todo como revelación directa de Dios. Cristo vive en el cristiano y el cristiano es portador de Cristo. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, quien se reveló a Moisés en la zarza, es el mismo Dios que se ha revelado en el Señor Jesús. Es la misma historia de salvación comenzada por Dios y continuada y comunicada por Él mismo hasta el día de hoy. Y en la construcción de esta historia de salvación, ahora tú y yo, todos nosotros bautizados, tenemos la tarea de seguir construyendo esa hermosa historia de amor. Dios nos ama y nosotros nos dejamos amar por Él. Qué bueno que todo cuanto nosotros hagamos y digamos, lo hagamos y lo digamos siempre en el nombre y con el poder del Señor Jesús, ya que somos portadores suyos a donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos. Y al ser portadores suyos, tenemos la misma tarea de la iglesia: construir historia de salvación. Historia de salvación que es ante todo una experiencia comunitaria. Que el Señor pues nos siga iluminando en esta tarea tan hermosa que nos encomienda. Salmo 116. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Que alaban al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre.
Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, con la entrega de su vida, de su carne y de su sangre, cumple la voluntad del Padre. Carne y sangre equivalen a la totalidad del hombre, con la particularidad de que estos dos elementos nos permiten el simbolismo de comer y de beber. Comer su carne y beber su sangre es un discurso que escandaliza a los judíos, porque de alguna manera expresa canibalismo, y consumir la sangre, sede de la vida, estaba prohibido para el pueblo, como lo leemos tanto en el libro del Génesis capítulo 9 como en el Levítico capítulo 17. En su discurso no habla de sacrificio, pero Jesús gráficamente lo expresa todo en dos palabras: carne y sangre. Comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo es confesar nuestra fe en que Él salva al mundo con el don de su carne y de su sangre, es decir, con el sacrificio de toda su vida en el patíbulo de la cruz. Con esta entrega de la vida de Jesús, la vida de Dios se comunica al hombre, convirtiéndose en vida eterna. Solo así se comprende que el discurso de Jesús, el alimento metafórico, se transforma en alimento real. Recibir su vida significa unirse al sacrificio de Jesús en un gesto misterioso, impactante, la Eucaristía. Qué importante comprender que el sacramento eucarístico es la presencia real de Jesús dado en sacrificio y resucitado por el Padre a los 3 días. La Eucaristía es fuente de vida. Esta vida ya presente en el que cree y come, pero alcanzará su plenitud en la resurrección futura. La vida de Dios no nace en el pensamiento, ni en los sueños, ni en los ritos humanos, sino en Jesús, que se dona real y definitivamente en la cruz para liberarnos del pecado, la peor de las esclavitudes. Qué comentarios tan buenos que encontramos en la Biblia del Peregrino, traducida, comentada por Luis Alonso Cheque. Y vale la pena que nosotros estemos atentos para comprender cada día más la Sagrada Escritura, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, alimentarnos realmente con el sacramento de la Eucaristía, es decir, alimentarnos con el cuerpo y la sangre del Señor. Si para el pueblo judío fue un escándalo que el Señor hablara de comer su carne y beber su sangre, ese escándalo para nosotros se convierte en principio de vida, porque la Eucaristía es fuente de vida eterna. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre Auxiliadora, nos siga iluminando en este recorrido con la palabra de Dios. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtener aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.